Muy buenas noches, estimados obstetras. El día de hoy vamos a continuar con lo referente a informes ecográficos. En esta oportunidad vamos a continuar con lo referente al tamizaje de ecografía genética. ¿Listo? Que nosotros cuando realizamos este tipo de ecografía, que corresponde a una ecografía especializada, le damos la denominación de tamizaje. Porque recordemos que el tamizaje evalúa el riesgo y como riesgo nosotros podemos ayudar a determinar si este fetito presenta o no presenta riesgo de cromosomopatía. Entonces, aquí les muestro y les comparto el informe ecográfico del tamizaje de ecografía obstétrica genética, donde ustedes van a tener que agregar o engrampar al informe ecográfico, van a tener que colocar la imagen del fetito en la cual este fetito debe estar de perfil y solo vamos a mostrar la parte superior del tórax y la cabeza, la cara del fetito. Ustedes me van a indicar en estos momentos si estas imágenes ecográficas corresponde o no corresponde a la ecogenética. ¿Qué les parece? Ver Milagros, Tatiana, Nelly, que en estos momentos se han conectado a la clase. ¿Será el plano de corte correcto para determinar hueso nasal, para medir translucencia nucal? En cuanto al ductus venoso, se está acá evaluando correctamente el ductus venoso, es decir, de esta forma colocamos al fetito para evaluar ductus venoso y de esta manera consignamos la válvula tricúspide para determinar el flujo tricuspidio. ¿Están de acuerdo ustedes que estos hallazgos ecográficos corresponde a un tamizaje de ecogenética? Me indican, por favor. ¿Sí o no? ¿Corresponde o no corresponde a un tamizaje de ecogenética? Me indican, por favor. A ver, Tatiana, Milagros, Nelly, mediante el chat. Si a ustedes llegan un reporte ecográfico con estas imágenes ecográficas, ustedes lo consignan dentro de su evaluación del control prenatal. ¿Qué opino? Según Milagritos me dice que sí es correcto, que tenemos que evaluar hueso nasal, tenemos que evaluar translucencia nucal, tenemos que evaluar ductus venoso y que tenemos que evaluar el flujo tricuspidio. Tenemos que evaluar esos parámetros, ¿no? Evaluamos, a ver, evaluamos hueso nasal,
evaluamos translucencia nucal, evaluamos ductus venoso y evaluamos flujo tricuspidio. El inconveniente aquí es, por ejemplo, en las imágenes ecográficas impresas. El mentón del fetito se acerca hacia el tórax. Acá observamos que la cabeza del fetito está flexionada. Cuando nosotros evaluamos la translucencia nucal, medimos translucencia nucal, la cabeza no debe estar flexionada. La cabeza debe estar en posición neutra. ¿Qué quiere decir? Ni flexionado ni extendido. Porque si nosotros lo medimos así como lo han medido acá, como sea, esta medida de la translucencia nucal va a ser una medida no real. Porque cuando la cabeza del fetito está flexionado o está extendido, la medida de la translucencia nucal varía. Y es por eso que la cabeza del fetito debe estar en posición neutra. En este caso, si bien es cierto, están evaluando hueso nasal y translucencia nucal, pero el hallazgo ecográfico no corresponde a una correcta evaluación para la translucencia nucal. ¿Listo? En este siguiente hallazgo ecográfico, ¿qué estamos observando? La evaluación del ductus venoso. Para evaluar ductus venoso, hemos mencionado que la cabeza debe estar hacia abajo y la nariguita hacia arriba. Y cuando evaluamos ductus venoso, ¿listo? Cuando evaluamos ductus venoso, solo se debe observar, hemos indicado, tórax y parte de la pared abdominal. ¿Listo? Tórax y parte de la pared abdominal. En el caso del flujo tricuspidio, sí, aquí observamos que están evaluando al ventrículo izquierdo, entre ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula tricúspide, ¿no? En este caso sí le daríamos su checking. ¿Por qué? Porque corresponde al hallazgo ecográfico al evaluar. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes recuerden cómo se debe evaluar y cómo debemos localizar los hallazgos ecográficos. Entonces aquí te muestro el informe ecográfico que corresponde al tamizaje de ecografía genética. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre. El nombre que le vamos a colocar en el caso de nosotros como obstetras, le vamos a dar el nombre de tamizaje ecografía obstétrica genética. No nos podemos lanzar de frente a ecografía genética, porque si nos lanzamos de frente a ecografía genética, los médicos especialistas van a decir, la obstetra está haciendo una ecografía que no le corresponde porque le corresponde al médico especialista. Porque recordemos que la ecogenética es para determinar alteraciones en cuanto a los síndromes que pueda presentar el fetito. Pero si nosotros lo consignamos como tamizaje, el tamizaje evalúa el riesgo de cromosomopatía. Y como riesgo lo podemos consignar. Entonces le damos un nombre
al informe ecográfico, colocamos los datos de la paciente, especificamos el tipo de ecógrafo que estamos empleando, la gama, la marca, el transductor que vamos a emplear y continuamos con lo referente a hacer una breve descripción del útero. Vamos a describir útero, listo, y vamos a describir, también vamos a describir, aparte del útero, de acá le estoy cambiando de letra, listo, vamos a escribir útero, y aparte del útero tenemos que describir al feto. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí les voy a colocar el mismo tipo de letra para que todo esté igual. ¿Listo? Ahora sí. Entonces hacemos una breve descripción del útero. Hacemos una referencia que el fondo del útero esté en anteverso o retroverso. Hacemos mención a la cavidad endometrial, al feto. Y esto colocamos la medida del feto. Una vez que hemos hecho una breve descripción del útero y del feto y hemos colocado la medida del feto, nos vamos a la anatomía fetal. Recordemos que este tipo de ecografía lo realizamos a la semana 11, 12, 13 y 6 días, de preferencia en un punto de corte de 12 semanas hasta las 12 semanas y 6 días. Y aquí, como corresponde, debemos también en este informe ecográfico evaluar anatomía fetal. Así que hacemos una breve descripción de la cabeza fetal, donde a nivel de cuello fetal vamos a colocar la medida de la translucencia nucal. Ya todos ustedes saben que la translucencia nucal debe medir menos de 3 milímetros para considerar que es una translucencia nucal no aumentada. Asimismo, hacemos una breve descripción de la cara, donde en nariz vamos a colocar si el hueso nasal está presente o está ausente. Hacemos una descripción de tórax, corazón, nos vamos a abdomen, columna vertebral, extremidades. Y si estamos ante una gestación de 12 semanas, tenemos que consignar a la placenta. Grado de maduración de la placenta, cordón umbilical con sus 2 arterias y una vena, y especificar si se observa o no circular de cordón a nivel de cuello fetal. Y asimismo debemos hacer referencia a la cantidad de líquido amniótico, pero en cuanto a solo a su pozo mayor. Una vez que ya he realizado la evaluación anatómica y he consignado los datos que corresponden según la edad gestacional y he determinado si la translucencia nucal está aumentada o no, si el hueso nasal está presente o no, continuamos con el tamizaje del ductus venoso. Entonces colocaré aquí tamizaje de ductus venoso. Onda espectral normal, no se observa onda A, flujo reverso. Y colocaré el índice de pulsatilidad. Luego me voy hacia el tamizaje del flujo tricuspidio y colocaré, si es que no se observa regurgitación tricuspidia, no se observa regurgitación tricuspidia. Establezco la fecha probable de parto y me voy hacia la impresión diagnóstica. En la impresión diagnóstica colocaré gestación única activa, vamos a suponer,
de 12 semanas y 3 días por CRL. Si no hemos observado ninguna alteración anatómica, lo consignamos como no se ha delimitado alteraciones anatómicas dentro de las limitaciones de esta modalidad de exploración. Y como tercer punto, a considerar bajo riesgo de cromosomopatías y cardiopatías congénitas. Si es que no he observado, pues, translucencia nucal aumentada y no he observado alteración en ductus venoso y en flujo tricuspídeo. Por lo tanto, no estamos observando en este caso o hay un bajo riesgo de cromosomopatías y cardiopatías congénitas. Atentamente y sello. Pero a su vez sugiero un control posterior con tamizaje en ecografía morfológica. Se sugiere control posterior. Le ponemos acá tamizaje, simplemente tamizaje, ecografía, tamizaje, ecografía morfológica a las 20 semanas de gestación. Recordemos que la ecografía morfológica también es para determinar patología. Entonces nosotros, como obstetras, tenemos que anteponer también en ecomorfológica y en ecodoppler tamizaje de ecomorfológica, tamizaje de ecodoppler, porque en este caso estamos determinando el riesgo. ¿Listo? Determinamos el riesgo. Eso es en cuanto a la ecogenética. Una vez que ya hemos evaluado la ecogenética, nos vamos a evaluar y a desarrollar el informe ecográfico de un segundo trimestre de embarazo. En un segundo trimestre de embarazo ya no vamos a emplear el CRL, el LCC o el LCN. En el informe ecográfico del segundo trimestre vamos a determinar biometría fetal. Ustedes saben que medimos cabeza fetal, medimos pared abdominal y medimos fémur. Entonces aquí tenemos el informe ecográfico del segundo trimestre y en este caso que corresponde a una gestación de 15 semanas. De igual manera, consigno el nombre de la paciente, la edad de la paciente, la fecha en que estoy haciendo la evaluación. En este caso estamos en agosto, entonces acá cambiamos y le consignamos como agosto. Le coloco el nombre a la ecografía que voy a realizar. En este caso, ecografía obstétrica del segundo trimestre. Consigno los datos del ecógrafo, la marca, la gama, qué transductor estoy empleando, su frecuencia, y determino la presentación, la situación y la posición al momento del examen. Si los movimientos corporales están presentes o no, lo tengo que consignar. Y me voy, como ustedes están observando, a la biometría fetal. Tengo que consignar los datos del diámetro biparietal, de la circunferencia cefálica, de la circunferencia abdominal y de la longitud del fémur. ¿Listo? Y colocar su medida. Como en un segundo trimestre también evaluamos anatomía fetal, seguimos evaluando anatomía fetal en un segundo trimestre, coloco todo lo que yo voy a observar respecto a la anatomía fetal. En columna, en cabeza, en tórax, en corazón, en abdomen, en extremidades, en cara. Coloco todo lo que puedo observar dentro de la anatomía fetal. Y me voy y consigno el ponderado fetal, que se refiere al peso fetal,
Sigo evaluando el líquido amniótico en cuanto solo a su pozo mayor. Determino la localización de la placenta, el grosor placentario, el grado de maduración de la placenta, la inserción del cordón umbilical en placenta. A partir de un segundo trimestre en placenta, no solo vamos a determinar localización y grado de maduración de la placenta, sino también tenemos que determinar el grosor, es decir, vamos a determinar, el grosor placentario, ¿está bien? El grosor placentario. Y tengo que determinar la inserción del cordón umbilical en placenta y debo determinar las anomalías placentarias. A partir de las 15 semanas de gestación se observan las anomalías placentarias. Se observan con mayor claridad, por ejemplo, una inserción baja de placenta, se observa con mayor claridad si la placenta cubre el OSI, se determinan lagunas placentarias en el caso de acretismo placentario y también se puede observar el hematoma retroplacentario. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que evaluar placenta en toda su dimensión en un segundo y tercer trimestre de embarazo. Posteriormente a ello, si hubiera una observación, coloco ahí como observación y me voy hacia la impresión diagnóstica. En la impresión diagnóstica coloco gestación de 15 semanas y 0 días por biometría fetal. Aquí ya no tengo la gestacional y la fecha probable de parto por CRL, LSC, LCN. Lo que obtengo en este caso aquí es por biometría fetal y lo tengo que consignar como tal. Y si hubiese alguna alteración anatómica, lo tengo que colocar como punto número 2, por ejemplo, a considerar megavejiga. Si hay una alteración anatómica, tengo que hacer la interconsulta con el médico fetal o con el médico ginecólogo obstetra. En caso que no sea así, simplemente coloco control ecográfico posterior, que le correspondería una ecografía entre las 20, 21 o 22 semanas de gestación, porque la ecografía de las 20, 21, 22 semanas de gestación es muy importante porque a esas semanas de gestación vamos a observar mejor anatomía fetal. ¿Listo? En este caso estamos suponiendo que no hay alteraciones anatómicas, por lo tanto le estamos indicando a la paciente control ecográfico posterior a las 20 semanas de gestación. ¿Listo? Seguimos en ecografía obstétrica del segundo trimestre. Aquí le vamos a consignar agosto. Colocamos la fecha en que estamos evaluando a la paciente y consignamos también el nombre de la ecografía. De igual manera, consignamos los datos, es decir, empleamos el mismo formato anterior. Y en este caso, estamos suponiendo de que la paciente cursa con una gestación de 23 semanas. Si la paciente cursa con una gestación de 23 semanas, es decir, más de 16 semanas, en líquido amniótico ya no solo voy a consignar el pozo mayor, sino también en líquido amniótico debo consignar el ILA. ¿Recuerdan? Que después de la semana 16 debemos colocar el ILA. Y como la paciente tiene más de 23 semanas, debemos consignar
el crecimiento fetal. Hemos indicado que crecimiento fetal se coloca en impresión diagnóstica cuando la paciente tiene de 23 semanas a más. Y si la paciente tiene un perfil de crecimiento pequeño para la edad gestacional, debemos descartar restricción de crecimiento fetal, en este caso temprano. Hacemos referencia a una descripción de crecimiento fetal temprano cuando la paciente cursa con una gestación de antes de las 32 semanas de gestación. Si yo sé ya Doppler obstétrico y tengo el dominio y la destreza de hacer Doppler obstétrico, hago Doppler obstétrico y en vez de descartar restricción de crecimiento fetal temprano, tendré que colocar a considerar, si es que el fetito presenta restricción de crecimiento fetal temprano, a considerar restricción de crecimiento fetal temprano. Y si es que no presenta, a considerar bajo riesgo de crecimiento fetal, de restricción de crecimiento fetal temprano. ¿Listo? Pero eso solo lo hacemos cuando ya tenemos la experiencia, el dominio y la destreza de hacer Doppler obstétrico. Si todavía no, entonces simplemente le colocamos descartar restricción de crecimiento fetal temprano y lo derivamos ¿hacia dónde? Al médico especialista, ginecólogo obstetra, especialista en ultrasonografía. Y siempre debemos colocar como especialista en ultrasonografía porque no todos los ginecólogos saben ecografía. Es decir, ecografía en la cual tú puedas hacer la ecografía. Tienen conocimientos básicos de interpretar informes ecográficos, pero es muy diferente tener conocimientos que te permitan interpretar informes ecográficos o tener el conocimiento para hacer ecografía obstétrica. Y más aún, ecografía obstétrica especializada. ¿Listo? Sellamos y firmamos. En este siguiente informe ecográfico te muestro el tamizaje de ecografía obstétrica morfológica. También te estoy compartiendo el informe ecográfico de tamizaje de ecografía obstétrica morfológica. En este tamizaje de ecografía obstétrica morfológica, de igual manera, consignas los datos de la paciente, consignas la descripción del ecógrafo, determinas la presentación, la situación, la posición del fetito y nos vamos hacia la biometría fetal, que vamos a colocar las medidas, las semanas y la variabilidad. Luego consignamos la frecuencia cardíaca fetal, el ponderado fetal y nos vamos a la morfología fetal. En este caso, si hablamos de morfología fetal, tenemos que describir paso a paso cada hallazgo ecográfico, paso a paso. Aquí en morfología fetal, que es donde vamos a determinar de 50 alteraciones ecográficas a más, tenemos que determinar paso a paso cada hallazgo ecográfico. Es decir, vamos a describir paso a paso cada hallazgo ecográfico. ¿Listo? Empezamos por columna vertebral, continuamos por cabeza fetal. En cabeza fetal ustedes saben que medimos el atrio ventricular, medimos el cerebelo, medimos la cisterna magna, medimos el pliegue nucal
entonces deben ir las medidas respectivas. Y te estoy colocando aquí solo para que tú coloques las medidas. ¿Qué más tenemos que evaluar? Tórax, observar si están presentes los dos pulmones, el corazón fetal. Tenemos que también describir al abdomen. Y en abdomen debemos colocar la medida de la pelvis renal y la medida de la vejiga. Extremidades, cara, y en cara tenemos que medir el diámetro interorbitario, es decir, la distancia de una órbita a la otra. Ese es el diámetro interorbitario, que su valor normal es mayor a 10 milímetros. Incluso aquí te lo estoy colocando con los valores normales de las medidas. ¿Listo? Cuando llegamos a una edad gestacional de 20 semanas, el hueso nasal mide 7 milímetros. Se coloca la medida del hueso nasal. En un segundo trimestre, cuando nos referimos al hueso nasal, tenemos que colocar la medida del hueso nasal. A diferencia de un primer trimestre, solo lo colocamos como ausente o presente. Una vez que hemos hecho una descripción de cara, nos vamos a placenta. Y placenta, tenemos que describir a la placenta en toda su dimensión. Detallamos paso a paso la placenta en toda su dimensión. En cuanto a la localización, al grado de maduración, el grosor placentario, la inserción del cordón en placenta, las anomalías placentarias que se puedan presentar. Líquido amniótico, consignamos el pozo mayor, el hila, cordón umbilical, determinamos la presencia de las dos arterias, una vena, y si hay o no hay circular de cordón a nivel de cuello fetal. Colocamos el sexo fetal y consignamos la fecha probable de parto que debemos correlacionar con el FU o con la ecografía de la semana 11, 12, 13, 13 y 6 días. Asimismo, consignamos este pequeño cuadrito que hace referencia a las anomalías estructurales mayores asociadas a cromosomopatías y a las anomalías estructurales menores asociadas a cromosomopatía. Recordemos que la mayoría de las alteraciones anatómicas están asociadas a riesgo de cromosomopatía y por eso lo consignamos este cuadrito. Colocamos la impresión diagnóstica, determinamos la edad gestacional, consignamos si no se han delimitado alteraciones morfológicas y por lo tanto, como no se han determinado alteraciones morfológicas, sugerimos un control posterior ecográfico y que esos resultados se debe evaluar con la obstetra que la está controlando a la paciente o con el ginecólogo que está controlando a la paciente. Sellamos y firmamos. ¿Listo? Entonces, el informe ecográfico que hemos terminado de observar corresponde al tamizaje de morfología fetal. Otro informe ecográfico que te estoy mostrando en este momento es el informe ecográfico del tercer trimestre. Aquí observamos el informe ecográfico del tercer trimestre y le damos esa denominación de tercer trimestre. Recordemos que un informe ecográfico del tercer trimestre es muy similar a un informe ecográfico de un segundo trimestre. ¿Por qué? Porque recordemos que las actividades de un segundo trimestre son similares a las actividades de un tercer trimestre.
Prácticamente es el mismo informe. Lo que cambia aquí en un tercer trimestre es que aquí, en vez de consignar como evaluación anatómica, lo consignamos como reevaluación de la anatomía fetal. ¿Listo? Esa es la diferencia. El resto con un tercer trimestre es lo mismo. Es el mismo informe ecográfico. Es el mismo, prácticamente. ¿Listo? Cuando hablamos de una gestación de 28 semanas en adelante, hacemos referencia a tercer trimestre de embarazo. Y aquí, en tercer trimestre de embarazo, no solo vamos a determinar restricción de crecimiento fetal temprano ante un pequeño para la edad gestacional, sino también vamos a determinar restricción de crecimiento fetal tardío ante un pequeño para la edad gestacional. Entonces, lo que ustedes están observando es prácticamente el mismo informe ecográfico de un segundo trimestre. Lo que cambia es en cuanto a la evaluación de la anatomía fetal. En vez de colocar evaluación de anatomía fetal, estamos colocando reevaluación de la anatomía fetal. ¿Listo? Muy bien. Una vez que hemos terminado con un tercer trimestre de embarazo, nos vamos a la ecografía transvaginal. Y nos vamos a la ecografía transvaginal cuando hacemos un diagnóstico de embarazo. Las pacientes generalmente nos buscan a nosotros por un tema de diagnóstico de embarazo. Y de manera muy seguida su preocupación es eso, ¿no? Estoy embarazada probablemente y quiero saber cuánto tiempo de embarazo tengo. Para eso empleamos este informe ecográfico. ¿Listo? Consignamos nombre de la paciente, edad de la paciente, su FUN, la fecha en que estamos evaluando a la paciente. En este caso le vamos a poner el mes de agosto. Y colocamos ecografía transvaginal. Nosotros no hacemos ecografía ginecológica. La ecografía ginecológica, como su nombre lo dice, corresponde al ginecólogo. Nosotros realizamos ecografía transvaginal cuando diagnosticamos embarazo y realizamos o hacemos esa ecografía transvaginal, ¿no es cierto? Con la finalidad, pues, de determinar embarazo, no con la finalidad de observar quistes, de observar miomas, de observar pólipos miometriales, endometriales, porque ese tipo de ecografía le corresponde al médico especialista. Entonces, nosotros por eso lo consignamos como ecografía transvaginal. Una vez que le hemos dado el nombre de ecografía transvaginal, continuamos con colocar que al estudio ultrasonográfico hemos empleado el siguiente ecógrafo, la siguiente marca y el transductor entrocavitario o endocavitario, que es lo mismo. Recordemos que cuando hacemos ecografía transvaginal, se refiere a que estamos usando el transductor endocavitario y ese transductor endocavitario de preferencia lo utilizamos hasta la semana 10. Hasta la semana 10, de preferencia, empleamos ese transductor endocavitario. Entonces hacemos una breve descripción a la vejiga. Cuando diagnosticamos embarazo por vía de acceso transvaginal, hemos indicado que la vejiga debe estar totalmente vacua o vacía.
Hacemos una breve descripción del útero. El útero lo medimos en diámetro, acá lo vamos a modificar, en diámetro longitudinal. Nos vamos al diámetro anteroposterior y luego del diámetro anteroposterior nos vamos al diámetro transverso respectivamente. Luego de ello, tenemos que hacer una descripción del endometrio. Y acá vamos a consignar cómo ubicamos al endometrio en el ciclo menstrual. Recuerdan que cuando hemos hecho ecografía transvaginal en el módulo 5, yo les he explicado cómo es un endometrio lineal postmenstrual, cómo es un endometrio proliferativo inicial, endometrio proliferativo tardío y endometrio en fase secretora. Es lo que se va a colocar aquí en el informe ecográfico. O un endometrio desidualizado, que significa que es un endometrio engrosado. Tenemos que especificar si hay la presencia de patología ginecológica o no. Asimismo, una vez que hemos descrito endometrio, nos vamos al cervix, describimos cervix, nos vamos a los ovarios. En ovarios tenemos que medir el ovario en 2 planos de corte con 3 diámetros y especificar si hay folículos o no hay folículos. Nos vamos a fondo de saco de Douglas y en Douglas tenemos que consignar si Douglas está libre o si Douglas está con contenido líquido. Y en la impresión diagnóstica vamos a suponer que no hemos encontrado embarazo, no hemos encontrado patología asociada, es decir, quistes, miomas, patología ginecológica. Lo vamos a consignar de la siguiente manera. Útero y ovarios ecográficamente conservados y como segundo punto, no signos de gestación al momento del examen. Podemos poner no signos de gestación al momento del examen ecográfico. También lo podemos consignar de esta forma. ¿Y por qué colocas esa palabra, no signos de gestación, al momento del examen ecográfico o simplemente al momento del examen? Porque si tú no colocas esta segunda impresión diagnóstica, el médico especialista va a entender de que tú estás haciendo ecografía ginecológica para determinar quistes, para determinar pólipos endometriales. Pero si tú colocas como segundo punto, no signos de gestación al momento del examen ecográfico, al momento del examen, le estás diciendo al médico que la paciente viene por un tema de embarazo. Pero como no presentó embarazo, tú lo estás consignando de esta manera. ¿Listo? Sugieres un control posterior. Atentamente, sellas y firmas. En este caso, lo más probable es que la paciente presenta una alteración de su ciclo menstrual. Por eso es que la paciente tuvo el retraso menstrual. Pero la alteración del ciclo menstrual como impresión diagnóstica no se coloca acá. Simplemente lo consignas de esta manera y puedes hacer interconsulta con el médico especialista. ¿Listo? Este mismo informe ecográfico, este mismo modelo de informe ecográfico, lo empleamos aquí. Cuando observamos un endometrio engrosado, desidualizado, y la paciente viene por un tema de embarazo y nos dice, al parecer estoy embarazada, y tú le preguntas, ¿se hizo un test de embarazo? No, no me hice el test de embarazo.
pero creo que estoy embarazada y necesito mi ecografía. En esos casos, empleamos el mismo informe ecográfico que hemos empleado anteriormente, ¿listo? Y de igual manera lo consignamos como ecografía transvaginal, porque recién vamos a determinar un embarazo. Y el cambio que vamos a dar aquí es a nivel de endometrio. En endometrio tenemos que consignar las características del endometrio. Si es un endometrio engrosado, no engrosado, es un endometrio desidualizado, ¿listo? Tenemos que consignar las características del endometrio. Y consignar si se observa o no se observa en cervix quistes de Nabor o folículos de Nabor, que también se le conoce como folículos, pero es más conocido como quistes de Nabor en cervix. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que colocar? Endometrio engrosado. ¿Y por qué? Porque aquí estoy observando que el endometrio está grueso o endometrio desidualizado, que es lo mismo. Cuando mide más de 15 milímetros, lo consignamos con ese nombre. Colocamos y hacemos una descripción del cervix, de los ovarios, Douglas, y damos nuestra impresión diagnóstica. En este caso, como la paciente viene por un tema de embarazo y encontramos un endometrio engrosado, el diagnóstico que debemos considerar es esto de aquí. ¿Listo? Este diagnóstico tenemos que colocarlo. Engrosamiento endometrial de etiología a determinar. En este caso, el endometrio está engrosado, que probablemente sea por un embarazo o probablemente sea por otra causa, porque el endometrio no solo se engruesa por embarazo. Cuando hay una hiperplasia endometrial, el endometrio se engruesa. Entonces, por eso le ponemos engrosamiento endometrial de etiología a determinar. Ovarios sin alteraciones ecográficas. Y sugieres de preferencia una HCG beta cuantitativa para determinar si está gestando o no y el tiempo de embarazo. Y sugieres un siguiente control ecográfico posterior. ¿Listo? Firmas o sellas y firmas. En este siguiente caso, la paciente acude también por un probable embarazo, pero acude con su HCG beta positivo. O simplemente dice la paciente, me hice un test de embarazo en sangre y me salió positivo. Y tú lo estás viendo ahí, el endometrio engrosado. Ya el laboratorio te está diciendo, esta paciente está embarazada. Y lo que tú tienes que hacer es hacer la ecografía transvaginal y determinar si la paciente está gestando y el tiempo de embarazo por vía transvaginal. Es lo que nos corresponde hacer. Entonces empleamos el mismo formato, y donde va a cambiar aquí es en lo siguiente, en la impresión diagnóstica y en colocar las observaciones. Porque aquí en observaciones es importante colocar que la paciente acude con su HCG beta positivo y que a la evaluación ecográfica solo encuentras endometrio engrosado. En este caso, como ya te salió positivo, que la paciente por laboratorio está embarazada, entonces lo colocarás en tu impresión diagnóstica como gestación de localización desconocida.
¿Y por qué como gestación de localización desconocida? ¿Por qué le vas a dar esa denominación? Porque está embarazada mediante el laboratorio y no sabemos aún exactamente dónde se va a localizar. Si se va a localizar en endometrio, o se va a localizar en cervix, o se va a localizar o se va a quedar en la trompa. Por eso le damos esa denominación de gestación de localización desconocida. Ovarios sin alteraciones ecográficas. Listo. Se sugiere control en 3 semanas, dependiendo del resultado que nos haya dado el HCG beta. Si el HCG beta dice 3 semanas, entonces de preferencia la citamos dentro de 3 semanas para ver no solo saco gestacional, sino también observar saco vitelino, embrión y embriocardia. ¿Listo? Atentamente, sellamos y firmamos. El siguiente caso que te muestro es un casito de hallazgos ecográficos de miomas uterinos. Acá hay un mioma uterino, acá hay otro mioma uterino. ¿Qué hacemos? Empleamos el mismo informe ecográfico, el mismo modelito. ¿Listo? El mismo modelito que te estoy compartiendo vamos a utilizar. Acá lo coloco agosto y listo. Donde va a variar aquí es en la descripción que yo voy a hacer en útero y en la descripción que voy a hacer en endometrio. ¿Por qué? Porque los miomas se pueden encontrar en útero y que pueden comprometer endometrio. Es ahí donde debemos escribir. En este caso, los miomas se encuentran en endometrio. Y aquí estoy haciendo la descripción. ¿Listo? Se está haciendo la descripción. Lo hemos colocado endometrio, la medida del endometrio, con evidencias, ¿no? De las imágenes. Las imágenes pueden ser hiperecogénicas, hipoecogénicas. Podemos tener esas imágenes anecoicas y colocarlo ahí la medida. ¿Listo? Hacemos una descripción del cervix y en este caso estamos observando que hay quistes de Nabot y a su vez estamos observando que en cervix hay una imagen hipoecogénica, que puede ser una tumoración a nivel de cervix. ¿Listo? Entonces describimos en función a lo que vamos observando. Hacemos una descripción, en este caso, de el anexo derecho, anexo izquierdo, Douglas, y nos vamos a la impresión diagnóstica. ¿Listo? Y en este caso colocamos a considerar mioma uterino tipo 8. Recordemos que el mioma uterino tipo 8, acá el mioma uterino tipo 8 estamos suponiendo, es un mioma que se encuentra en cervix. Entonces, en este caso, esta descripción que estábamos haciendo en cervix corresponde a una tumoración denominada mioma. Por eso se ha descrito de esa manera. ¿Listo? Y en este caso, en endometrio, estamos observando imágenes anecoicas de 1.5 y de 2.4 en su interior que puede ser de quistes. Quiste endometrial. Entonces, en este caso, el diagnóstico sería de la siguiente manera.
y te lo pongo de esta forma. ¿Listo? A ver, permíteme para que me entiendas mejor. Emplearé el término a considerar. Empleamos ese término porque son diagnósticos presuntivos que damos en ecografía a considerar quiste endometrial. En este caso, quiste, vamos a considerar así, quiste endometrial. ¿Listo? A considerar mioma uterino, porque el cervix parte del útero tipo 8, que estamos diciendo que específicamente está en cuello uterino. Ovarios, como punto número 3, colocaremos que los ovarios se encuentran ecográficamente conservados. Y como punto número 4, debemos colocar que no se observa embarazo en el momento del examen. ¿Y por qué? Porque la paciente vino por un tema de embarazo, no vino por un problema de quistes o un problema de mioma. Pero ¿qué pasa? Tú estás encontrando en cervix un mioma y estás encontrando en endometrio quistes, que esa es la causa de su desbalance hormonal, de que la paciente no menstrue. Siendo ese caso, haces la interconsulta con el médico especialista, ginecólogo obstetra, pero siempre tienes que consignar esta palabrita. Nunca te olvides de colocar esto cuando hagas ecografía transvaginal. ¿Y por qué? Porque el ginecólogo, si tú no colocas esto, el ginecólogo va a decir, la obstetra está haciendo eco ginecológica. Y según el perfil profesional, respetando nuestro perfil profesional, en el perfil profesional dice, la obstetra realiza ecografía obstétrica. No hace mención a la ecoginecológica. ¿Listo? Pero si tú lo colocas como no signos de gestación al momento del examen y como título a esta ecografía le has puesto ecografía transvaginal, entonces no va a haber inconvenientes que hayas aquí consignado hallazgos ecográficos ginecológicos, porque la paciente te dijo, quiero un diagnóstico de embarazo. Tú no encontraste ese embarazo, lo que tú has encontrado aquí es patología ginecológica. Y siendo este caso, sí o sí debemos colocar no signos de gestación al momento del examen. Si en algún momento el especialista te refuta por este informe ecográfico, le dices, doctor, la paciente vino por un tema de embarazo, no encontré embarazo, encontré un quiste endometrial, encontré un mioma uterino tipo 8 en cervix, y lo estoy enviando donde usted para que usted le haga la consulta respectiva y el seguimiento oportuno. Listo. Y con eso levantas la observación. ¿Listo? Es importante. Recordemos que el informe ecográfico es un documento médico legal. Y siendo un documento médico legal, pues a veces ustedes saben que la malicia existe en todo el mundo. Hay personas que son muy malévolas en ese sentido, en causarte malestar, ¿no? Y tú evaluando correctamente a la paciente y emitiendo un adecuado informe ecográfico, no vas a tener ningún problema en redactar, en entregar tus informes ecográficos a la paciente. En este caso, vamos a hacer referencia a un informe ecográfico de la T de cobre. Hay situaciones en que nuestros pacientes refieren que tienen la T de cobre, pero que sienten sensaciones de embarazo.
y la paciente viene y nos dice, estoy creo embarazada, lo más probablemente es que la T se ha movido. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es una ecografía transvaginal y describimos a la T de cobre donde te lo he colocado de amarillito. Se observa imágenes hiperecogénicas, o mejor dicho, se observa imagen sería acá. A ver, permítanme. Aquí estamos haciendo, discúlpenme, yo me estoy equivocando, pero a ver. Acá estábamos en quiste endometrial y mioma uterino, ¿no? Este siguiente informe ecográfico, a ver, permítanme un momentito, yo me estoy equivocando. Este siguiente informe ecográfico también vamos a hacer referencia a un hallazgo ecográfico de miomatosis uterina. Hay situaciones en las cuales la paciente presenta varios miomas, es decir, no solo presenta un mioma, sino presenta varios miomas. Entonces yo tengo que describir a cada mioma. ¿Listo? Se observa imágenes hipoecogénicas de 26 milímetros por 25 de diámetro en fondo uterino, de 16 por 15 milímetros de diámetro en pared posterior. Y así sucesivamente voy describiendo dónde se encuentran los miomas. Es un caso de miomas. Pero la paciente no viene por un problema de mioma, viene porque dice la paciente, no menstruo y estoy embarazada. Nosotros le hacemos la ecografía, encontramos los miomas y debemos consignarlo en la impresión diagnóstica. Miomatosis uterina tipo 2,5 mixto, tipo 2 subseroso, tipo 1 subseroso. Acá recuerdan que tenemos la clasificación de los miomas. Endometrio de bordes irregulares, si es que el endometrio está de bordes irregulares, ovarios conservados ecográficamente y como punto número 4 siempre esta palabrita. No se observa signos de gestación al momento del examen, porque aquí tú estás reportando patología ginecológica y es por eso que tienes que consignarlo de esta manera. Interconsulta por médico especialista, ginecólogo obstetra, atentamente y sellas. ¿Listo? En este siguiente modelito de informe ecográfico corresponde al ovario poliquístico. Una vez más, empleamos el mismo informe ecográfico. ¿Listo? Vamos a cambiar acá de fecha. Lo vamos a poner acá 8. El mismo modelito empleamos. Le damos la misma denominación de ecografía transvaginal. Lo que va a variar aquí es en la descripción a nivel de los anexos, del anexo derecho o del anexo izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ubicar pues al ovario poliquístico, ¿no? Y ahí te pongo un ejemplito para que tú te puedas guiar cuando evalúes un hallazgo ecográfico con ovario poliquístico. Y lo vas a consignar de la siguiente manera. ¿Listo? Si encuentras este ovario poliquístico en el anexo izquierdo, colocarás anexo izquierdo, trompa no delimitable, es decir, que la trompa no se observa, pero que sí estás observando imágenes anecoicas de 2 milímetros en número de 12. Te recuerdo que para que ese hallazgo ecográfico sea ovario poliquístico, tiene que haber de 12 folículos a más.
porque si hay menos, no es un ovario poliquístico, ¿no es cierto? Entonces, y tienes que medirlo, porque la medida debe ser comprendida entre 2 a 9 milímetros, según lo que nos indican las guías internacionales en ultrasonografía. Entonces, en este caso lo tienes que consignar de esa manera. Si lo observas en el ovario izquierdo, colocarás en el anexo izquierdo. Si lo observas en el anexo derecho, esto lo consignarás en el anexo derecho. Y si lo observas en ambos, lo vas a colocar en ambos. ¿Listo? Por lo tanto, en la impresión diagnóstica iría de la siguiente manera. Útero ecográficamente conservado, a considerar, siempre empleamos ese término, a considerar, ovario izquierdo de aspecto poliquístico. No signos de gestación al momento del examen. Una vez más, estoy consignando esta palabra, no signos de gestación al momento del examen. ¿Y por qué una vez más? Porque aquí no estoy observando embarazo. Estoy observando ovario poliquístico. Y si yo no coloco este término de no signos de gestación al momento del examen, estoy dando a entender que he hecho una ecografía ginecológica y que lo he enmascarado con el nombre de ecografía transvaginal. Pero si yo coloco no signos de gestación al momento del examen, le estoy diciendo al médico especialista, vino la paciente por un tema de embarazo, no estaba embarazada. El útero está ecográficamente conservado, el endometrio no está desigualizado. Y lo estás diciendo acá, endometrio de 15 milímetros. Para que sea un endometrio desigualizado, el endometrio debe estar en más de 15 milímetros, de 16 a más. Pero sí he observado un ovario poliquístico, o he observado ovario poliquístico en el anexo izquierdo. Lo estoy describiendo y lo estoy derivando donde usted, para que usted le haga la consulta respectiva y le dé el tratamiento que corresponde como especialista. Listo. Sellas y firmas y no vas a tener ningún inconveniente con el especialista. Porque aquí tú estás haciendo ecografía obstétrica, no ecografía ginecológica. ¿Listo? Nos vamos a los quistes. Mira, yo te lo he desglosado así con mucho cariño para todos ustedes, porque no quiero que tengan problemas legales posteriormente. ¿Listo? Que tengas un modelo a seguir de cada informe ecográfico. Te va a ayudar mucho estos informes ecográficos en bajar la información que tienes que bajar. Empleamos el mismo formato. Y lo que hacemos aquí, nos vamos igual a cualquiera de los anexos. Y describimos al quiste. Hemos indicado que para que sea quiste, tiene que medir de 30 milímetros a más. ¿Por qué? Porque si no mide de 30 milímetros a más, es un folículo. Los folículos llegan a medir 28, 29 milímetros. ¿Listo? A veces reportan al quiste como si fuera, a un folículo como si fuera un quiste. Y eso está mal. Si llega a medir esa imagen anecoica de 30 milímetros más, es un quiste. Y yo lo tengo que describir de la siguiente manera. Anexo derecho. Trompa no delimitable porque la trompa no se observa cuando no hay patología asociada en trompa. Y a nivel de este anexo se observa imagen anecoica de 32 por 26 milímetros. ¿Listo? De 32 por 26 milímetros.
Y como lo estoy reportando de esta manera, se sobreentiende para el que sabe ecografía que es un quiste. Entonces me voy a la impresión diagnóstica y coloco de la siguiente manera. Útero ecográficamente conservado. A considerar quiste unilocular en anexo derecho. Colocamos la clasificación del quiste. Unilocular, unilocular sólido, multilocular sólido y sólido, dependiendo de lo que encontremos. Lo mismo hacemos como tercer punto, no signos de gestación al momento del examen. ¿Y por qué no signos de gestación al momento del examen? Porque aquí la paciente vino por un tema de embarazo, pero aquí no estoy reportando embarazo. El ciclo menstrual está alterado por los quistes. Todos sabemos, como obstetras, que el ciclo menstrual se altera cuando hay quistes en los ovarios, ovario poliquístico, cuando hay un compromiso del endometrio, el ciclo menstrual se altera. Cuando nos referimos a un componente anatómico, ¿no? Pero también el ciclo menstrual se altera por un componente hormonal y eso lo sabemos como obstetras. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos al gineco como corresponde. Siguiente. Aquí sí llegamos a la T de cobre. En este hallazgo ecográfico que corresponde a la T de cobre, tenemos también casos, pues como les decía anteriormente, que la paciente refiere de que tiene la T de cobre, pero siente toda la sintomatología del embarazo. ¿Listo? Entonces, nos vamos a informar la T de cobre. Y de determinar si la T de cobre está en su sitio o si la T de cobre se ha movido. Es decir, si es un DIU in situ o es un DIU de inserción baja o es un DIU encarnado. Y aquí te muestro cómo vas a describir a la T de cobre o al DIU, ¿no? Que es lo mismo. A nivel de cavidad endometrial se aprecia imagen altamente hiperecoica correspondiente a DIU de tamaño característico ubicado a 17 milímetros del fondo del útero, con hilos en canal vaginal bien ubicada, recta, línea hiperecogénica conservada. Describimos al DIU y si fuera un DIU de inserción baja, acá lo modificamos, ¿no? Ubicado y colocaremos la medida, que definitivamente no va a estar dentro de la medida de 15 a 20 milímetros. Listo. En la impresión diagnóstica tenemos que colocar lo siguiente. Útero con DIU, pero con DIU in situ. Ovarios de aspecto conservado ecográficamente y una vez más consignamos este término. ¿Listo? Una vez más colocamos este término. Y colocamos este término, te vuelvo a repetir, colocamos este término porque la paciente vino por un tema de embarazo y no estás encontrando embarazo, estás encontrando que el DIU está en su sitio, de repente la paciente psicológicamente ha causado esa sensación de embarazo. ¿Listo? Se sugiere control posterior. Aquí le vamos a quitar la negrita, te lo voy a poner en amarillito, ¿ya? Para que se den cuenta. Y listo, sellas y firmas. Seguimos avanzando. Aquí te muestro un informe ecográfico de restos coriodesiduales. Paciente acude hacia nosotros
refiriendo de que está embarazada y que sangró. Y examinamos, ya no encontramos saco gestacional, ya no encontramos saco vitelino, no encontramos embrión, encontramos restos coriodesiduales. Y aquí te muestro cómo tienes que informar. Esta es la forma, la manera en que informamos restos coriodesiduales, que lo puedes encontrar aquí, por ejemplo, te voy a poner en escasa cantidad, lo puedes encontrar en moderada cantidad o lo puedes ubicar en bastante cantidad. ¿Ya? Utilizas cualquiera de esos términos dependiendo de la cantidad de restos coriodesiduales que hayas encontrado. Entonces, con presencia de imágenes hiperecogénicas en escasa cantidad, moderada cantidad, bastante cantidad y colocas la medida. Haces una descripción de cervix. Si hay quistes en cervix, tendrás que colocar, ¿no? Se evidencia, acá le hemos puesto, mejor lo colocas así, se evidencia 9 imágenes, lo vamos a colocar. A ver, lo voy a modificar, 9 imágenes anecoicas de, le ponemos así, sugerente, control B, sugerente, acá le vamos a poner, lo estoy mejorando, ¿ya? Sugerente a quistes de Nabot. Aquí está mejor en la descripción. Acá está mal. Anecoicas. Listo. Entonces ahí te lo dejo bien redactadito para que tú lo puedas simplemente cambiar los datitos, ¿ya? Haces una descripción del anexo derecho, haces una descripción del anexo izquierdo y te vas a la impresión diagnóstica. Aquí puedes poner también observaciones, ¿no? Si tú deseas. Puedes consignar aquí las observaciones. También se puede poner observaciones. Las observaciones puedes poner, por ejemplo, que la paciente refiere sangrado en escasa cantidad, ¿no? Puedes ponerlo como observación. ¿Listo? Impresión diagnóstica. A considerar restos coriodesiduales, 2 ovarios conservados ecográficamente. Y aquí va la palabra, no se observa embarazo en el momento del examen. Una vez más. ¿Y por qué? Porque la paciente viene por un tema de embarazo. No es que tú estás diagnosticando restos coriodesiduales. La paciente sangró y quieres saber por qué está sangrando y ya encontraste que hay restos. A veces los pacientes van al baño y no se dan cuenta que expulsaron al embrión. Jalan la perilla y esto se va hacia el desagüe y cuando se van a limpiar, ¿no? Encuentran que hay rasgos de sangre y es donde van a la consulta ecográfica. ¿Listo? Y lo mandas pues al gineco, ¿no? Para que le haga su limpieza. Aquí te muestro otro informe ecográfico que está relacionado al embarazo ectópico. Así que aquí tienes todos los informes, tienen todos los informes, mis estimados colegas. Acá está. Utilizamos el mismo formato y donde va a cambiar aquí es en la descripción del anexo derecho o anexo izquierdo.
¿Listo? En este caso estamos colocando que la trompa es delimitable, es decir, que la trompa se observa y que se está evidenciando una imagen redondeada de bordes definidos de aspecto homogéneo a predominio isoecogénico que se observa el signo de Bloch. ¿Recuerdan de los signos del embarazo ectópico? Del signo de Bloch, el signo de Bagel, y que el ovario presenta las características normales. Eso siempre y cuando se observe en trompa de falopio que de los embarazos ectópicos se presentan en un 93%, pongámoslo, yo diría un poquito más, más del 93% que se presenta en trompa y un porcentaje mínimo en ovario y es muy raro en cervix. En la zona de la cesárea es muy raro, ¿no? Listo. Siempre cuando observamos embarazo ectópico, las veces que yo he evaluado embarazo ectópico, he visto líquido libre en Douglas y que rodea el ovario derecho y que a veces rodea todo el perímetro del útero y la trompa de falopio. Se observa bastante líquido. ¿Listo? Entonces, se describe de acuerdo a lo que observamos. En la impresión diagnóstica colocaremos útero ecográficamente conservado, ovarios ecográficamente conservados y como punto número 3 a considerar embarazo ectópico tubárico. Ya, porque tenemos que colocar la localización del embarazo ectópico. ¿Dónde es? En la trompa, en el ovario, en cervix, tenemos que colocar la localización. Sugerimos HCG beta cuantitativa, por supuesto que sí, siempre en un embarazo ectópico lo sugerimos para determinar tiempo de embarazo, exactamente, es más exacto. Interconsulta por especialidad, ¿no? O por médico especialista. Ginecólogo obstetra. Atentamente, sellamos y firmamos. ¿Listo? Muy bien, mis estimados colegas. Me indican, por favor, si hasta aquí tendrán alguna pregunta, alguna duda. Les estoy compartiendo todos los informes ecográficos que tengo respecto a las actividades que nosotros como obstetras realizamos. Informes ecográficos de un primer trimestre que lo hemos visto en la clase anterior y que hemos redactado informes ecográficos de 4 semanas, 5 semanas, 5 semanas y 6 días, 6 semanas, y hemos ido avanzando luego a las 11 semanas, 12 semanas, y hoy día hemos continuado con el informe ecográfico de ecogenética, por ejemplo. Ecogenética, nos hemos ido a segundo trimestre, ecomorfológica, nos hemos ido a tercer trimestre, y luego estamos viendo todo lo que corresponde a la vía de acceso transvaginal, incluyendo restos coriodesiduales, incluyendo embarazo ectópico, porque son actividades que nosotros realizamos. Estamos incluyendo también por vía transvaginal la forma en que debemos redactar eh, ovarios poliquísticos, quistes en el ovario, la miomatosis uterina, los quistes endometriales, ¿no? La forma y la manera correcta que nosotros debemos describir y hacer la descripción de. Entonces, a través de esos informes ecográficos, a los obstetras que son de aquí de Perú, les va a permitir, por ejemplo, basear toda la información que nosotros encontramos a estos formatos y cambiar ciertos datos. A los obstetras que son de Ecuador y que tengo entendido de que
ustedes no emiten informes ecográficos ahí en Ecuador, les va a servir para que ustedes puedan correlacionar un informe ecográfico del especialista con estos informes ecográficos y determinar si ustedes van a considerar ese informe ecográfico del especialista o no. Porque les diré que en ecografía, para hacer ecografía, todo el personal de salud enmarcado en la ecografía obstétrica, que somos los médicos especialistas, los obstetras, los radiólogos y algunos tecnólogos médicos, por ejemplo, aquí en Perú, hemos tenido que capacitarnos desde cero, iniciar desde lo más básico y continuar con lo más complejo. Porque en las universidades a los médicos generales les dan conocimientos básicos de ecografía. A los médicos ginecólogos llevan también un semestre, pero de todo tipo de ecografía, no netamente lo obstétrico y lo ginecológico. Entonces, al igual que nosotros, los médicos generales, los médicos especialistas, tienen que capacitarse, ¿no? Tienen que estudiar para ser ecografistas. ¿Listo? Entonces, no todos los ginecólogos saben bien ecografía, porque es muy diferente que tú hagas ecografía a que tú solo sepas interpretar un informe ecográfico. Tienes conocimientos básicos, entonces interpreto un informe ecográfico. Pero es muy diferente de que tú cojas el ecógrafo, cojas los transductores y esto evalúes a tus pacientes con el ecógrafo, ¿no? Para eso, como les dije inicialmente, entrenamos ojos y entrenamos mano. Aquí en este diplomado, que ha tenido una duración de 6 meses, lo que ustedes han adquirido es conocimiento teórico. Y cuando yo les he mostrado los diferentes hallazgos ecográficos, ustedes ya han ido entrenando sus ojitos. Lo que queda ahora es que ustedes revisen las clases que tienen grabadas ahí en el Facebook cerrado, utilicen las PPTs, todo el material, que son 24 clases que hemos realizado en este diplomado, y que ustedes puedan revisar un hallazgo ecográfico, otro hallazgo ecográfico, y memorizar todos los hallazgos ecográficos, porque es lo que hacemos en ecografía. Memorizamos hallazgos ecográficos normales para luego direccionarnos a reconocer más rápido los hallazgos ecográficos anormales. Memorizamos medidas para determinar la medida normal de los hallazgos ecográficos que debemos medir. Teniendo ese conocimiento teórico, ustedes tienen que ir a su práctica presencial personalizada. Nosotros como centro de capacitación nos hemos comprometido con ustedes terminar con informes ecográficos y darles la capacitación presencial o la práctica presencial, pero personalizada. La única forma que ustedes puedan aprender bien ecografía es que tú vayas solita a la práctica presencial o solito a la práctica presencial personalizada y que cojas paciente, cojas el ecógrafo y que tu docente esté a tu lado guiándote, orientándote lo que tienes que hacer. Pero tú ya tienes que ir con conocimiento para que la práctica sea productiva. Porque si yo me voy a la práctica sin leer, sin repasar el conocimiento que te he compartido, va a ser lo mismo que nada, porque vas a ir en cero. Pero si yo me voy aprendiendo ya lo que me indicó la obstetra Roxana, entonces lo que voy a hacer yo es anexar, enlazar la teoría
a la práctica presencial personalizada. Mi docente me va a decir, vamos a suponer la obstetra de Ecuador, que ya las pacientes me están pidiendo la práctica en Ecuador. Te va a decir, a ver, obstetra, esta es una paciente de un segundo trimestre. Tú ya tienes que saber que en un segundo trimestre, las actividades que tú vas a hacer en un segundo trimestre, y que yo te lo he plasmado, te he hecho un resumen en la diapositiva y te he plasmado qué actividades vas a hacer en un segundo trimestre. Y en función a esas actividades hemos ido avanzando. Entonces es un segundo trimestre y yo tengo que hacer lo siguiente. 6 pasos básicos de ISO. Y tiene 24 semanas. Tengo que evaluar crecimiento fetal y determinar si presenta una edad gestacional adecuada o es grande o es pequeña. Listo. Tiene 23 semanas y no le han hecho la ecografía morfológica. Le puedo decir para hacer la ecografía morfológica porque la ecografía morfológica lo hacemos hasta las 24 semanas. Aunque de preferencia hubiera sido a las 20, 21, 22, pero todavía se puede hacer. Y de paso le hago su evaluación de anatomía fetal. ¿No es cierto? Y si no quiere la morfología, hago anatomía fetal. Listo, pero ya tú tienes que ir con conocimiento, cosa que de esa manera enlazas mejor la práctica presencial personalizada. Nosotros como centro de capacitación les damos un tiempo necesario para que ustedes puedan repasar una vez más las clases, puedan repasar una vez más las diapositivas y puedas ir a tu práctica presencial con conocimiento. Y les damos un tiempo hasta diciembre para que ustedes puedan hacer la práctica presencial personalizada. Esto implica de que tú, en el caso de este grupo, termina hoy día las clases, porque la siguiente clase ya hacemos la clausura. Eso implica de que al terminar la clase, ¿no? Y si tú ya te sientes preparado para hacer tu práctica, ve, haz tu práctica y ya la docente se encarga de reportarme cuántas horas has hecho y que debes cumplir tus 18 horas de práctica presencial personalizada. Porque me envía evidencias de que tú estás haciendo y en cada departamento del Perú y en Ecuador, cada docente me envía las evidencias de la práctica y de esa manera yo sé que estás haciendo la práctica y abono sus honorarios al docente, porque de la pensión que ustedes pagan sale para pagar a los docentes de práctica en cada departamento del Perú y en Ecuador. ¿Listo? Pero si todavía no estás preparado, yo te sugiero que repases y con tranquilidad vayas a hacer tu práctica presencial, que tienes hasta el mes de diciembre para hacer la práctica. Pasa este año, ya no vas a poder hacer el siguiente año la práctica presencial porque ya hemos dado un tiempo suficiente para que tú puedas hacer la práctica presencial personalizada. ¿Listo? Todos los que están ahorita acá presentes han pagado la sexta pensión, es decir, han completado sus 6 módulos, sus 6 pagos. El siguiente pago que tienen que hacer es para el trámite del diploma ante la universidad. Nosotros tramitamos tu diploma en la universidad y eso nos genera un costo más el envío a tu domicilio de tu diplomado en físico en Perú por Olva Courier. El monto es de 200 soles. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Van a enviar un voucher de 200 soles más escaneado su DNI por ambos lados y su título profesional por ambos lados. ¿Listo? Porque este diplomado está dirigido para obstetras, solo para obstetras. Y eso tienen que corroborar en la universidad.
Entonces llevamos un file de cada uno de ustedes, su DNI escaneado, su título profesional escaneado y el voucher de 200 soles, que es el pago que tenemos que hacer allá. Y de ese pago también sacamos para enviarte por Olva Courier tu diploma en físico. ¿Listo? Los obstetras de Ecuador, todos los obstetras de Ecuador se reúnen entre ellos o se llaman o se comunican entre ellos porque se envía un solo sobre a Ecuador, porque el envío a Ecuador es muy caro. Si acá nosotros en Olva Courier pagamos 10 soles, 20 soles, 15 soles por cada envío, máximo 25 soles, en Ecuador el envío por cada obstetra es de 300 soles. Es muy caro. Entonces lo que hacemos es juntar a todos los obstetras de Ecuador, incluyendo a veces hay 2 o 3 obstetras de otro grupo, porque nosotros todos los días dictamos clases de ecografía en la noche. Entonces hay obstetras que dicen, mejor, me dicen obstetra Rosanita, que termine otro grupo y nos juntamos con el grupo con el otro grupo y somos más. Y esos 300 soles lo dividimos entre 5 o entre 6 obstetras para que nos salga más económico el envío. Entonces los obstetras de Ecuador, aparte de pagar sus 200 soles que se tramita en la universidad, tienen que abonar 300 soles. Es decir, se juntan entre todos. De este grupo no sé exactamente cuántos obstetras hay, pero hay obstetras de Ecuador. Del otro grupo hay 2 obstetras que me han dicho que cuando termine este grupo se van a unir a este grupo para el envío y se fraccionan los 300 soles entre 5 o entre 6, así les sale más económico. ¿Listo? Entonces, esto les damos esa facilidad para los obstetras de Ecuador y les damos también la facilidad de que ustedes puedan realizar la práctica presencial personalizada hasta el mes de diciembre. Pasado el mes de diciembre ya no se aceptan práctica presencial personalizada. ¿Listo? Les damos, tienen bastante tiempo. Estamos agosto, todavía queda agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tienen que hacer las prácticas antes de Navidad, porque usualmente ustedes saben, vienen las fiestas navideñas, luego viene el año nuevo y se nos complica. ¿Listo? Entonces, la primera semana, hasta la segunda semana de diciembre pueden hacer la práctica, de preferencia hasta la primera semana de diciembre, porque a fines de diciembre es bien complicado que los docentes les acepten la práctica presencial personalizada, porque ustedes saben, suelen viajar, es un ambiente familiar, ¿no? Reuniones familiares, entonces se complica. ¿Listo? Muy bien, mis estimados colegas, ha sido un gusto compartir conocimientos con todos ustedes, con la obstetra Paola, la obstetra Tani, Tania, Sofía, Luis, Milagros, Araceli, Tatiana, Milagritos, Nelly, que en estos momentos están conectados. Espero que sepan aprovechar la información que he compartido con todos ustedes. He tratado de hacerlo lo más simple posible. Ecografía es así, ecografía es una área muy interesante que nos permite explorar en toda su dimensión al embrión y al fetito, pero a su vez también es un área muy extensa. Hay mucho por leer, hay mucho todavía por aprender y uno sigue aprendiendo porque el conocimiento es amplio, ¿no? Y es bastante. Espero que les sirva mucho esta información que les he plasmado en las diapositivas
que no solo les he plasmado la información en base a las guías internacionales, en base también a los estudios que yo he tenido que hacer para poder aprender ecografía y en base a mi experiencia como ecografista, ¿no? Y es por eso que también con mucho cariño les estoy compartiendo mis informes ecográficos. Estos son los informes ecográficos que yo empleo día a día. Todos los días trabajo en el área de ecografía, evalúo pacientes y utilizo estos informes ecográficos y estoy compartiendo mis informes ecográficos que yo he ido modificando año tras año en base a la experiencia y en base también a lo que nos dicen las guías internacionales. No perdamos el contacto. Ustedes cuando empiecen a trabajar en ecografía, como muchos de los colegas que he capacitado, me escriben y me preguntan cuando están haciendo sus primeras ecografías para apoyarles en cuanto al diagnóstico, en cuanto de repente a determinar sobre todo qué hallazgo ecográfico es cuando tienen dudas, ¿no? Al inicio. Entonces yo me doy un tiempito para contestarles y explicarles, ¿no? Si está bien el diagnóstico que está consignando el obstetra o de repente le hago alguna observación con la finalidad de que pueda colocar como debe ser el diagnóstico como impresión diagnóstica. En todos los informes ecográficos, ustedes han observado que lo he colocado como impresión diagnóstica. Y lo he consignado así porque la ecografía es un medio de ayuda de diagnóstico. ¿Listo? Entonces ahí estamos resaltando que estamos dando impresiones diagnósticas. Eso es uno. El otro que es que los médicos especialistas son los únicos que damos diagnósticos finales. Entonces también aquí estamos respetando las funciones del especialista. Como ustedes han observado, soy muy cuidadosa en cuanto a emitir los informes ecográficos por el tema del marco legal, que los informes ecográficos son documentos legales, así como las historias clínicas, ¿no? Cuando hacemos un control prenatal, una atención de parto, todo tenemos que colocar en el papelito, por decirlo así, porque ante cualquier complicación, situación, ahí tenemos la evidencia del caso para ante una situación que nos comprometa a nosotros como profesionales de la salud. ¿Listo? Es lo mismo en ecografía. En ecografía hay que redactar bien, pero ustedes ya tienen aquí la facilidad de tener un informe ecográfico estructurado en base a mi experiencia y estructurado en base a las guías internacionales. Que en mi caso, por ejemplo, cuando yo me inicié hace 14 años en el área de ecografía, no tuve esa oportunidad, ¿no? No nos dieron nuestros docentes modelos de informes ecográficos y nosotros tuvimos que diseñar los informes ecográficos desde cero. ¿Listo? Entonces el Centro de Capacitación CITEPSA agradece la participación de todos ustedes por habernos elegido, ¿no? Como centro de capacitación para que ustedes puedan aprender ecografía obstétrica. Nosotros, como centro de capacitación, nos comprometimos en iniciar desde cero y terminar con informes ecográficos y que la práctica presencial iba a ser personalizada, porque no en todos los centros de capacitación brindan una práctica presencial personalizada. Generalmente forman grupos de práctica de 5, de 6, de 8, y que realmente les diré bajo mi apreciación personal que a mí también en algunos cursos me han enseñado así. Ecografía no se puede aprender en grupo, tiene que ser ecografía para llevarte la información, tiene que ser la práctica presencial personalizada.
Y a esa práctica presencial personalizada, ustedes pueden seguir haciendo su práctica presencial personalizada si consideran que a ustedes les falta aprender algo más. Por ejemplo, yo cuando me inicié como ecografista, terminé de hacer mi práctica presencial en grupo, porque así nos enseñaban en grupo, y me fui, en mi caso, a Donoren 3 meses a un centro ecográfico que tenía una colega obstetra acá en Arequipa, y le dije, colega, yo te apoyo a Donoren, pero cada vez que evalúes una paciente al final, me das la paciente y me das el ecógrafo para yo terminar de entrenarme en ecografía porque me interesa trabajar en esta área. Y así hice. Iba a Donoren 2 veces a la semana y me entrenaba de esa forma, ¿no? Ella terminaba de evaluar a la paciente y yo continuaba. Y ella me hacía, disimuladamente me estaba mirando y me hacía las observaciones del caso para yo mejorar con lo que estaba evaluando. Y leer y seguir leyendo y iba y no tenía miedo en coger el ecógrafo y la convencía a la paciente para que se quede un ratito más. Y de esa manera yo seguía explorando, seguía observando, hasta que después de 3 meses de entrenamiento de ir con la colega, ya después de eso empecé a trabajar en ecografía, ¿no? Entonces, es cuestión nomás de que ustedes se organicen y puedan trabajar en esta área. El área de ecografía es una área que te permite tener acceso a un trabajo adicional. Si tú trabajas en el Ministerio de Salud, en tus tiempos libres, puedes trabajar en esta área y es rentable porque puedes obtener un sueldo más y llevarte un sueldo más a tu canasta familiar. O si a ti te interesa solo exclusivamente trabajar en esta área de ecografía, como sector privado también lo puedes hacer. En las clínicas, policlínicos, en los centros ecográficos, piden obstetras ecografistas. Y siempre hay trabajo para los obstetras ecografistas. Y sobre todo si tú llegas a tener mucho conocimiento en ecografía, siempre van a solicitar de tus servicios, ¿no? Esa es una forma. La otra manera es que tú pongas tu consultorio con ecógrafo y apertures tu propia empresa, ¿no? Tengas tu propia empresa y tengas pues tu propio consultorio en la cual tú poco a poco lo vas a ir implementando, lo vas a ir mejorando. Aquí, por ejemplo, en Arequipa hay varias colegas que tienen su propio consultorio con ecógrafo. Y a pesar que trabajan en el Ministerio de Salud, en los turnos que trabajan en el Ministerio de Salud, contratan a una obstetra que sabe ecografía y atiende los días que no está la obstetra, ¿no? Y los días que la obstetra está libre, la obstetra va a su consultorio y atiende en su consultorio. Entonces también puedes, a través de la ecografía, crear empresas, ¿no? Tener tu propio centro ecográfico y no solo tu centro ecográfico, sino aperturar también de repente un centro de ayuda de diagnóstico, de repente adicionar otras actividades, ¿no? Radiografía, laboratorio, que en ese caso, pues tú eres la dueña, pero tienes que contratar a un médico para que sea director médico, similar a una farmacia. Cualquier persona puede poner una farmacia si es que tiene el dinero, pero tiene que contratar a un químico farmacéutico para que regente, ¿no? Y tiene que contratar a técnicos en farmacia para que atiendan la farmacia, ¿no? Algo similar es cuando tú colocas una empresa en salud, que lo podemos hacer nosotros o cualquier persona que tenga la posibilidad económica lo puede hacer. ¿Listo? Se contrata a un médico como director médico, es como que te regenta el establecimiento y listo. Y tú lo trabajas, tú eres la dueña y el médico termina siendo tu trabajador. Entonces,
nosotros los obstetras también podemos emprender, ¿no? Hacer empresa. Y considero que todos los obstetras deberíamos también orientarnos a hacer empresa, porque también haciendo empresa se gana bien. ¿Listo? Muy bien, mis estimados colegas. A la siguiente clase nos vamos a conectar un ratito para la clausura. Hacemos una breve clausura, una breve ceremonia de clausura que más o menos durará una media horita. Y con eso finalizamos este diplomado y haciéndoles recordar de que para tramitar su diploma en la universidad va a depender de ustedes. Mientras más rápido ustedes nos envíen los documentos que les he solicitado, el voucher de los 200 soles, nosotros vamos a mandar a hacer los diplomas a la imprenta, ¿no? Y ingresarlo al trámite administrativo en la universidad para que la universidad coloque los sellos, la firma como corresponde, el creditaje como corresponde y de esa manera nosotros poderles enviar sus diplomas en físico a su domicilio. Hasta acá de repente tendrán alguna pregunta o cetras, alguna duda, algo que quieran comentar. Me indican por favor mediante el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos vamos a conectar una vez más el próximo miércoles para la clausura, que nos tomará alrededor de media horita. Siempre les preparamos unas imágenes muy bonitas para ustedes, a manera de recuerdo, un videíto con todos ustedes. Si hay la posibilidad de que nos envíen, por favor, una fotito mediante el WhatsApp personal de ustedes, sería genial, ¿no? Para colocar en lo que va a preparar la asistente del centro de capacitación, prepara unas imágenes muy bonitas, que suele bajar las fotitos de ustedes del Facebook, pero si ustedes de repente tienen una fotito que les gustaría a ustedes que vaya en el flyer, en el videito que vamos a preparar, sería recomendable que nos los envíen, ¿no? Con tiempo al WhatsApp personal para colocar esa fotito. ¿Listo? Bien, observo que no hay preguntas, entonces damos por terminada esta sesión. En este momento, como siempre, colegas, les envío este archivo Word donde están estos informes ecográficos para que ustedes lo puedan descargar. Y como ustedes ya tienen conocimiento, la clase automáticamente ya se grabó y se sube al Facebook cerrado como siempre. Listo, ustedes. Quedo muy agradecida por su atención. Que tengan una buena noche. Nos conectamos por última vez a la siguiente clase el próximo viernes. Buenas noches, buen fin de semana. Acá la obstetra me está agradeciendo. Obstetra Tania Reyes me dice muchas gracias, obstetra, por sus conocimientos. Gracias a ustedes también por haber confiado en el grupo CITEPSA, ¿no? Que es representado por mi persona. Todo el material que yo les he compartido es la información que yo utilizo para hacer ecografía. ¿Listo? Así que descarguen la información, armen en su laptop su biblioteca virtual. Yo hacía todos los cursos que asisto, armo ahí en mi laptop eh, todo mi material, ¿no? Pongo ahí ISO, Medicina Fetal de Barcelona, en otras instituciones que yo me capacito, y de ahí extraigo información y armo información para ustedes, ¿no? Entonces es importante tener nuestra biblioteca virtual porque a veces la memoria es frágil, nos olvidamos algunos aspectos y ya vamos a tener ahí de dónde poder estudiar, sacar información. ¿Listo? Tatiana me dice gracias a usted, buenas noches. Luis Alberto me dice gracias, colega, muy amable. Me da mucho gusto que
que ustedes se lleven la información, ¿no? Y recuerden siempre de que somos obstetras, somos colegas y estamos para apoyarnos en la medida que podamos apoyarnos. Asimismo, les comento que nosotros también como centro de capacitación estamos formando nuestra asociación de obstetras y ya como nosotros los tenemos agregados en los grupos de WhatsApp, estamos pensando integrar esta asociación con todos ustedes, ¿no? Que esta asociación tiene el objetivo de que los obstetras estén bien capacitados y vamos a organizar capacitaciones gratuitas para todos nuestros alumnos que ya tenemos, pues como centro de capacitación ya estamos 4 años, así que tenemos bastantes alumnos obstetras o exalumnos obstetras que hemos capacitado, ¿no? Y mediante esta asociación, vamos a hacer también capacitaciones gratuitas y a medida que vayamos avanzando les voy a ir comentando por el grupo de WhatsApp. Así que vamos a seguir conectados a través de estos grupos de WhatsApp que quedan ahí, los grupos de WhatsApp, ¿no? Tenemos hartos grupos, entonces vamos a ir integrándoles poco a poco, porque la asociación que estamos formando es con fines educativos de capacitación para lograr que todos los obstetras lleguen a ser especialistas y también en defensa de nuestra profesión. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos? Porque debemos ser respetuosos con nuestro perfil profesional, ¿no? Y no vamos a permitir que nos quiten áreas de trabajo. ¿Listo? Ok, sí, Tani, listo, las prácticas. Así es. Con las prácticas van a complementar todo este contenido teórico que hemos compartido. Buenas noches, mis estimados colegas. Nos conectamos el próximo viernes. Buen fin de semana.